Bendiciones, amada familia del Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas y en sus hogares el día de hoy. Estamos aquí para llevar a cabo lo que es la clase de discipulado, que es del volumen 1. Vamos con el paso número 11. Amén. Y tiene por título Las ordenanzas. En este paso vamos a tocar dos puntos muy importantes. El primero es el bautismo y el segundo paso será lo que corresponde a la cena del Señor o a la Santa Cena. Como primer apartado tenemos lo que son los conocimientos previos, que son los que vamos a dejar hasta el final del video, que son las preguntas de responde verdadero o falso. Y como primer punto, el bautismo, aparece lo que es la primera pregunta. Dice, antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28, versículo 19 al 20. Vamos a ver lo que dice este versículo. El versículo dice así, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, prosiguiendo a la primera pregunta, cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe de cumplir? Una vez que haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su suficiente y único Salvador, el primer paso es el bautismo o bautizarse. De la misma manera, cabe comentar y mencionar que el bautismo no es algo opcional, sino que es un mandato para ser obedecido por cada creyente, ya que así lo dejó estipulado nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros no debemos de caer en un error, como lo vemos en la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 dice, el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? De acuerdo a Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Y dice así el versículo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, contestando la pregunta, ¿cuál es el único requisito para la salvación? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, creer en el Señor Jesucristo. Y abajito aparece lo que es una pregunta. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Ahora vayamos a Hechos capítulo 16, 33. Y dice así la palabra. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, contestando la pregunta, ¿cuál es el testimonio que ellos dieron después de creer en el Señor Jesucristo? La respuesta es, se bautizaron. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero para ser salvos creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Entonces, concluimos que con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Amén. Ahora vayamos a la pregunta número 3. Y dice así la pregunta número 3. Según Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, prosiguiendo la pregunta número 3, después de haber recibido la palabra, el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Podemos ver cómo en este versículo el bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración, como lo vemos más adelante en el versículo 42. Y dice así el versículo,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos concluir que así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Prosiguiendo, abajo aparece lo que es un recuadro en donde dice que algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber, número uno, el bautismo no nos salva, sino que nos identifica. Número dos, tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos. Y el punto número tres, el bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Entonces concluimos que el bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Amén. Entonces, al bajar el agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y su sepultura. Y al subir de ella del agua simboliza nuestra resurrección a una nueva vida. Ahí en su libro, en la parte de la derecha, hay una sección que dice para obedecer. Hasta abajo dice, si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo ha obedecido bautizándose? ¿Sí o no? Ahí ustedes colocan la respuesta correspondiente y dice abajo, si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. Prosiguiendo a lo que es al siguiente tema, la siguiente hoja, vamos con el tema de lo que es la cena del Señor. Y dice, la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. Y vamos con la pregunta número 4, que corresponde a este tema. Dice, por favor lea Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a leerlo. Dice así su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, prosiguiendo la pregunta, dice, según el versículo 26, pregunta, ¿qué anunciamos? Y la respuesta es la muerte del Señor. Y abajo aparece otra pregunta, ¿hasta cuándo debemos anunciarlo? Hasta que Él venga. Pregunta número 5. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Según el versículo 24 al 25. Y la respuesta es recordar el único sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Este pasaje nos enseña el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Continuando en esos versículos, contestamos la pregunta número 6. Dice, según los versículos 24 al 25, ¿qué simbolizan el pan y la copa? El pan simboliza lo que es el cuerpo de Cristo y la copa simboliza el nuevo pacto. Pero, ¿qué significa el pan? El pan es el alimento en nuestra vida diaria, en nuestra vida material, que nosotros lo ocupamos para saciar nuestro cuerpo.
Jesús, de la misma manera, es nuestro alimento, pero para saciar nuestra vida espiritual ahora que nosotros venimos al arrepentimiento. La copa simboliza lo que es ahora el nuevo pacto. En este caso es el pacto de la gracia. Lo que hay adentro de la copa es el vino. El vino simboliza lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz, con el fin de que ahora Él nos compró con su sangre para podernos limpiar del pecado y poder nosotros, cuando venimos al conocimiento, al arrepentimiento genuino, ahora nosotros podemos entrar delante del trono de Dios confiadamente, de acuerdo como lo marcan las sagradas escrituras. Proseguiendo ahora con la pregunta número 7, dice así: ahora lea Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 al 31. Dice así su palabra: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, prosiguiendo la pregunta, dice, el versículo 28 dice que antes de participar en la cena debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? La respuesta sería hacernos un autoexamen. Prosiguiendo, pregunta número 8 dice, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17, dice así su palabra: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Prosiguiendo la pregunta. Este versículo enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Pregunta: ¿qué es tener comunión? Bueno, la respuesta, de acuerdo a los versículos, es tener algo en común. Y según estos versículos, hay dos cosas que nosotros tenemos que estar en un mutuo acuerdo o en comunión, en algo en común. Número uno es que somos redimidos con la sangre de Cristo. Y número dos, que ahora somos parte del cuerpo en Cristo. Continuando, dice abajo, aparece lo que es un recuadro. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor. Por lo tanto, es importante saber que, número uno, la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. El sacramento por lo general ocupa lo que es la Iglesia Católica Romana. Y vayamos a ver lo que es una definición a lo que la dio el antiguo Papa, el Papa Francisco, en una audiencia general del 2014, el 8 de enero, y dice que el sacramento son el centro de la fe cristiana, por lo que Dios comunica lo que es su gracia. Amados hermanos, nosotros sabemos que el único medio en el cual Dios comunica lo que es su gracia ya fue, y fue en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros cuando nosotros teníamos que haber pagado el precio. Y nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. El lugar que nos correspondía lo vino a tomar nuestro Señor Jesucristo, y es ahí en donde se derrama lo que es la gracia, el amor, la misericordia de Dios para toda la humanidad, como lo vemos en el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 2.
no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. Punto número 3. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Número 4. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Ahora contestando para finalizar ya lo que es a este paso, las preguntas primeras de donde dice escriba falso o verdadero. El primer cuestionamiento dice, ¿debo bautizarme para ir al cielo? La respuesta es falso. Amén. Ya vimos que no es un requisito para ir al cielo, mas sí para testificar. Segundo, ¿el bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? La respuesta es falso. No nos ayudan a ser más santo, pero sí nos motivan para ser más santo. Amén. Y tercera, los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. La respuesta es verdadero. Asimismo, para crecer, va a memorizar lo que corresponde a este versículo, a esta semana, es Mateo 28, versículo 19. Dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El plan de lectura que toca para leer en esta semana va a corresponder a Santiago capítulo 1 hasta el capítulo número 5. Después va a leer lo que es el Salmos capítulo 19 y Salmos capítulo 27 para poder llegar a 7 días, un capítulo por día. Amén. Y asimismo, amados hermanos y hermanas en el Señor, concluimos lo que corresponde al paso número 11 de nuestro libro de discipulado, Nueva Vida en Cristo. Amén. Cuídense mucho, Dios me los bendiga grandemente. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe en este día.